Ok. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Yoga Estudio 19. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al doctor José Eduardo Tapán por estar impartiendo el curso del Tao Te Ching. Pues nuevamente una pequeña introducción. El doctor José Eduardo Tapán es licenciado, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM y maestro en Teoría Psicoanalítica por el CIEP, con 11 años de investigación sobre magia, religión y chamanismo. Estuvo en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, trabajó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también en el Colegio de Historia, fue profesor del CIEP y ahora tiene también más de 30 años de práctica psicoanalítica privada. Y pues bueno, no daré más introducciones, espero que disfruten el curso. Si quieres entrar por ahí. Uy. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Hay algún poeta que dice, es Pablo Neruda, que dice, ¿por qué a la 1 de la mañana, 1 AM, que claramente es de noche, se le dice que es 1 de la mañana? ¿No? Si claramente es de noche. Y de eso vamos a hablar ahora, o sea, precisamente de esta parte donde nos movemos con una serie de precisiones como esto de que AM, PM, implica que ahora son las 12:30 de la tarde, cuando claramente es de mañana. Entonces, bueno, hemos estado caminando a lo largo de todas estas cuatro reuniones, en lo que podríamos decir se trata de una especie de condiciones de posibilidad para poder comprender lo que es el Tao, o entender lo que es el Tao, o podernos aproximar a lo que es el Tao, con la idea de que además esto sea un ejercicio de crítica hacia nuestros instrumentos, hacia las maneras en que nosotros generalmente hacemos esto mismo, ¿no? Que es desde la razón, desde la conciencia y desde el yo. El Tao precisamente es una crítica a esas maneras de aproximarnos a las cosas, a los fenómenos y todo esto. Hemos caminado incluyendo esta sesión, de la mano de lo que yo les he planteado a ustedes como el pensamiento de Spinoza, Schopenhauer, Freud, Nietzsche, Heidegger, Lacan y María Zambrano, de cómo tuvieron que pasar 2500 años para que Occidente generara una propuesta de pensamiento que de alguna forma nos pudiera ser accesible o asequible algo de ese pensamiento que se encontraba en el Tao. Y lo que me parece esencial, que es algo que les decía desde un principio, que el Tao se nos revela como anagnórisis, como epifanía, a partir de la idea de esto que Lacan llama la verdad del deseo, en tanto sujeto sujetado a la verdad del deseo, y que en tanto sujeto sujetado, recuerden que sujeto tiene que ver con estar sujeto al deseo, y donde a partir de esto entendemos esa crítica al pensamiento cartesiano de pienso, luego existo, en donde todo el ejercicio del pensamiento es donde se ha apostado hasta la psicología, la psiquiatría, las psicoterapias, todo ese tipo de cosas. Y Lacan propone una ética que tiene que ver con un posicionamiento frente a esta verdad del deseo. Y es desde ahí donde podemos hacer que el Tao deje de ser algo oscuro. Pero entonces estamos haciendo una aproximación no filosófica, sino una aproximación de una ética que concierne a la verdad del deseo. Una ética, si estamos de acuerdo en esto que estamos hablando, totalmente distinta de la moral. En este sentido nos separaríamos, digamos, el pensamiento de Lao Tse del de Confucio. Hay varias preguntas, una de ellas tiene que ver con se las voy a plantear rápidamente.
¿Hasta dónde es posible equiparar el concepto de Dasein heideggeriano y su sentido del ser para la muerte con el sentido de la muerte en el Tao, dado que en la muerte y vida resultan indisociables? Y aún más, dado que la obra de Heidegger se comprende en el periodo de ser y tiempo como refundación de la fenomenología y desde la hermenéutica existencial, existenciaria, o sea, de los existenciarios heideggerianos, y luego como el famoso giro heideggeriano en crítica a la superación del logocentrismo occidental. De ahí el retorno al pensamiento presocrático griego. Entonces, ¿hasta dónde es factible equiparar y cuáles son los límites y posibilidades de la relación de Heidegger con el Tao y el pensamiento oriental? Esto es muy complicado, primero porque no todo el pensamiento oriental gira alrededor de la propuesta de Lao Tse o del Tao. O sea, de hecho, una vez que apareció el Tao, han existido infinidad de textos taoístas y infinidad de textos confucianos, y ha habido hibridaciones entre unas relaciones y otras. Les hablábamos incluso como 300 años después, digamos, de ya del pensamiento de Lao Tse y todo eso, es cuando entra el budismo en China, y a partir de eso se empieza a gestar una serie de cuestiones que es ya el budismo, digamos, taoísta, y después de ahí como migra a Japón, y entonces esta parte de que se crea el budismo zen, y entonces esos pensamientos orientales no están unificados, hay muchas posibilidades de pensarlo. El tema a mí, digamos, en esta cuestión directamente con Heidegger, o sea, yo creo que Heidegger, como yo lo leo, es que tiene esencialmente una crítica a Husserl, y de ahí al sentido de esta fenomenología planteada, como lo planteaba Husserl, en ese sentido teleológica, y también hacia que es también parte de lo que me parece importante de Heidegger, que su propuesta nace de una crítica a la idea de una ontología que está etificada. Según él, los desarrollos filosóficos ontológicos en realidad no hablan del ser en tanto ser, sino en tanto ser de algo. Siempre hay un ente al respecto, o sea, siempre está cocinado la idea del ser de algo. Y entonces lo que dice Heidegger es, quitemos ese algo, o sea, tenemos que pensar el ser. En ese sentido, es que precisamente esta idea de los existenciarios nos muestra que para Heidegger, digamos, la apuesta esencial es el ser en tanto verbo, en tanto transitividad, en tanto siendo. Entonces no puede haber una fotografía, ni se puede hablar del ser en tanto logos, o sea, el ser no es retratable del lado de la palabra, o sea, no puedo decir ser algo, porque ser algo es siendo transitivamente, entonces la palabra solo recortaría un pequeño fragmento de eso que está siendo. Eso es parte de lo que me parece importante con Heidegger y su crítica al logocentrismo, la importancia de los existenciarios y esa crítica a Husserl que me parece esencial. Entonces sí creo una verdadera viabilidad de pensar el Dasein en tanto que el ser es siendo hacia la muerte, pero no muerte como, o sea, la idea de la muerte es lo que le da, es precisamente ese sentido de fin, no de finalidad como teleológica, sino de fin, de acabamiento, de que estoy, o sea, me voy a morir, voy a desaparecer, y por lo tanto mi vida tiene sentido. Si no, puedo postergarlo todo, como el cuento de los inmortales de Borges, en donde gracias al principio de que no se van a morir, pues pueden posponerlo todo, pueden no vivir la vida, porque lo que hagan hoy lo pueden hacer dentro de 5 siglos, o sea, nada es relevante, todo pierde relevancia. Ese es el sentido de Heidegger de la muerte, que a partir de la muerte es que la vida cobra relevancia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea heideggeriana del ser hacia la muerte, no podemos desligar muerte y ser. O sea, si quito muerte, desaparece el ser y queda ahora sí un ente, que no es. Entonces, en ese sentido es precisamente como creo que hay esta relación precisamente con el Tao, en donde hay una articulación entre muerte y ser y muerte. El concepto de rizoma de Deleuze y Guattari implica la réplica
y superación del estructuralismo. Yo no estoy de acuerdo en eso, nada más que sepas que yo no pienso, yo creo que Deleuze y Guattari, Foucault, todos los que a sí mismos se llaman postestructuralistas, yo siempre he dicho que son postestructuralistas. Sí, pues son estructuralistas, porque lo que ellos dicen que es el estructuralismo, ni siquiera Lévi-Strauss lo proponía. Lévi-Strauss proponía simple y sencillamente que estructuras relaciones. Entonces se tratan de estructuras de las relaciones. Estas relaciones pueden tener diferentes ejes, diferentes lógicas, diferentes axiomas, principios, decursos, caminos, y eso ya lo proponía Lévi-Strauss. Entonces, estas personas que dicen que se sienten postestructuralistas porque dicen lo que dice Lévi-Strauss, pues en realidad son estructuralistas, si quieren ustedes, planchados y limados, pero estructuralistas. Siento que Deleuze, Foucault, Guattari, Derrida son estructuralistas, o sea, de otra manera, con una serie de principios, pero estructuralistas. En este sentido, digamos, el sentido de rizoma me parece importante, o sea, digamos, y la relación que puede haber entre la cuestión del pensamiento rizomático y el Tao, tiene que ver con el sentido de que, digamos, para decirlo de alguna forma, casi siempre en un tipo de estructuralismo se busca un axis mundi, un eje que coordina las cosas, un principio elemental que sigue en todas las cosas. Y lo que ellos proponen con el sentido rizomático es que eso no existe, no es así, tan así. Hay una serie de variables que intervienen, todas ellas, algunas con el mismo peso, con importancia, y que de alguna forma no son teleológicas, no van bajo un fin. Lo mismo que el Tao. El Tao no piensa que haya una teleología, no hay un fin. En ese sentido, esta idea de indagar las cosas como lo hacen ellos es próxima al Tao, en el sentido de que no está pensando como que hubiera un eje, un axis mundi, digamos, un eje esencial a partir del cual se norman las cosas. No hay un vector que va a llevar a las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, pienso que hay muchos paralelismos. Desde luego, grandes diferencias, pero grandes paralelismos. Y las diferencias no a favor de Deleuze y de Guattari, de mi lectura. Ahora, ¿cómo se podría relacionar el Tao y el psicoanálisis, dado que para muchos psicoanalistas el pensamiento oriental, incluyendo el Tao, son cosas de brujería y esoterismo? Eso en realidad, o sea, es por ignorancia. El propio Lacan en varios momentos habla de la importancia de la filosofía china. Él mismo hizo estudios del pensamiento chino. Él, o sea, en varios momentos de la cuestión de la propuesta lacaniana podemos encontrar los soportes de lo que dice a partir del Tao. El tema aquí, bueno, no solo del Tao, de otros pensadores chinos, de esto hablaré después, pero lo que me parece importante, el problema con Lacan es que borra el rastro, o sea, no nos permite ir siguiendo los caminos que él va siguiendo como para hacer su propuesta, ¿no? Entonces de repente surgen cosas, como les decía en el seminario 6, cuando dice el significante es la diferencia en su forma más pura, y uno dice, guay, ¿qué es eso? Y si me voy con Saussure, me lleva a que una palabra, una imagen acústica, un significante, es distinto al otro simplemente porque es otro y da cuenta de otra cosa. Pero si me voy en el sentido de lo que él habla, la diferencia en su forma más pura, entonces sí ya estoy del lado de Lao Tse y me doy cuenta que para poder entender la diferencia en su forma más pura, no puede haber diferencia más que a partir de un sistema de códigos de pares de opuestos binarios. Lacan habla de esta lógica de pares de opuestos binarios, o sea, esto no está, y eso es yin y yang, y eso es Lao Tse, y eso es la teoría de la computación, y eso son una variedad de principios que surgen desde Lao Tse. Incluso ya después, diga, toda la parte de lo que podríamos llamar la dialéctica heraclitiana, que es una dialéctica mucho más cerca del Tao que la dialéctica, digamos, ya más hacia el siglo XIX-XX, ¿no? Porque no es una tesis y una antítesis, no se puede pensar así, sino que se van gestando las unas y las otras, son pares de opuestos,
pero que no se excluyen, sino que son interdependientes. Eso es parte del pensamiento de Heráclito y que encontramos en Parménides, en el yin y el yang, ¿no? Entonces, me parece que esta idea de pensarlo así como tesis, antítesis, es una forma de en realidad son tesis y otra tesis que se opone a la tesis, pero no hay el supuesto diálogo. Además, algo importante, esa supuesta dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, nada en el pensamiento humano nunca ha surgido algo como consecuencia de una apuesta desde ese lugar. Es decir, jamás ha habido una tesis a la que se le haya construido una antítesis y que de la confrontación de estos surja una síntesis. La historia nos ha demostrado que cuando hay una tesis y una antítesis, sobrevive la más fundamentada, la más documentada, incluso no siempre, o sea, a veces sobrevive la que tiene mayores capacidades de vender la idea, aunque sea equivocada. Entonces, esa idea bonita como de pensar, como Thomas Kuhn, ¿no? de la epistemología como una idea donde se va superando los paradigmas a partir de esta como organicidad de luchas paradigmáticas, es mentira, ¿no? Bueno, bueno, eso es en cuanto a las preguntas. Les quería hacer como una como advertencia. Y ya se los estaba diciendo al principio, hemos estado caminando a partir de estas 4 sesiones de la mano de Occidente. Hemos caminado de la mano de lo que hemos llamado cercanamente digamos, a esta epistemología poética, en el sentido que estamos diciendo que donde la razón, un poquito de lo que decía Goya, ¿se acuerdan esa frase que los sueños de la razón producen monstruos? Y esta idea donde el loco lo único que no pierde es la razón. O sea, todo este ejercicio de la intelectualización, de la razón, de todo proceso de conocer a partir de la conciencia, pues es pobre. Porque en realidad las operaciones de la conciencia, incluso las operaciones superiores de la conciencia, son pobres para tratar de comprender algo tan complejamente rico, variado, pluridimensional, contrastante, de lo que es la condición humana y la realidad. Entonces, parte de lo que estamos nosotros ahora es como tratando de alguna manera de mostrar que aquello que puede ser, digamos, comprensible, no necesariamente es a partir del ejercicio de la razón, sino de otras cosas, de algo donde puede uno simple y sencillamente sentirse concernido. De ahí también es importante este sentido para algunos de que hablan de la espiritualidad, y vamos a ver cómo la espiritualidad de la que habla el Tao no tiene que ver con el ánima, con cuando fue insuflada, ¿no? por el aliento de algún dios o algo así. Nada de eso, sino tiene que ver con aquello que nosotros podemos considerar como el principio, como la unidad misma de las cosas. Entonces, estos psicoanalistas que piensan que el pensamiento chino y todo esto está articulado al esoterismo, créanme que es pura ignorancia. O sea, no habría nada que ni siquiera argumentar. Ahora sí, como dirá Wittgenstein con la mostración, pues lee el Tao. Y ya con eso, si tú crees que eso es esoterismo, pues tu pobre capacidad de dar cuenta de las cosas hace que pues millones de cosas van a caber en ese pobre concepto que tienes de lo que no logras entender y que llamarás esoterismo. También les he invitado no solo a que hagamos esta ruptura en el sentido de pensar las cosas que decíamos que en realidad la estamos intelectualizando, y decíamos que el propio Freud nos regala ese concepto como un mecanismo de defensa del yo cuando no capta el concepto, cuando de repente se siente confrontado, se siente de alguna manera como ceñido a tener que dar cuenta de una serie de cosas de las que no puede. Entonces construye historias. El engaño es esencial para el yo, pero para mantenerse a salvo, pacificado.
Esa es la intelectualización. Entonces hemos hecho esta crítica a la intelectualización en donde el desasosiego, la incomodidad, no sea algo que nos aparte del proceso de conocimiento, sino que podamos caminar con él. Y quizá entender que a partir de esta incomodidad es que vamos a entender otras cosas. Entonces que no nos sea incómoda la incomodidad, sino que podamos caminar de su mano. Que el desasosiego sea algo también que no nos asuste, que no busquemos inmediatamente reparar y caer en cosas para tener que como cuando se termina un cuadro, firmarlos y ya está. No, no está. Que las cosas, que la mayoría de las cosas que estamos pensando, en realidad no están terminadas de pensar. Casi todo está en status nascendi, todo está ahí surgiendo y cada día vamos mejorándola, reparando. Entonces es un camino que va caminándose, ¿no? Sin una teleología, sin un fin, sin un propósito, sino que el propósito es el camino, o sea, el ir caminando. Leíamos el poema, ¿se acuerdan? De Machado, Caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Es esa transitividad, ahí es donde está Heidegger, el Dasein, del ser siendo transitivamente. Es esto de las estelas sobre la mar, donde no hay camino, no hay el sendero no existen senderos. O sea, en el camino, es el camino que vamos caminando y que nos vamos permitiendo caminar a partir del ser, no de la persona, no del individuo. O sea, aquí sí tenemos que pensar que lo que está proponiendo el Tao no es un camino como metodología, ¿no? Como decir, esto es lo que se debe hacer. No. Lo que diría precisamente el Tao es que si ahí hay algo donde se debe hacer, no es Tao. Porque en el Tao lo que se muestra es que no hay senderos, no hay caminos, sino preguntas, sino orientaciones. Y que es en el despliegue, en el siendo, en la transitividad del siendo, del ser que es siendo, que hay camino. Entonces hay seres, bajo esta propuesta, que no han caminado en su vida nada, porque han estado siempre del lado de la hojalatería y la pintura, del maquillaje, del yo, en donde estas cuestiones de estarse preguntando a partir de pequeños de estrechos márgenes hace que en realidad ahí no haya estrictamente un camino. Quiero hacer una pequeña recapitulación antes de seguir adelante. Hemos estado viendo que el Tao es traducido por vida, es traducido por camino, y ya me llegó la versión, quiero agradecer la versión que me mandaron del Tao Te Ching de Úrsula K. Le Guin. Les decía que Úrsula no es una sinóloga especializada, ni siquiera una especialista en Tao. Finalmente, a mí Úrsula K. Le Guin me llegó por dos lados. Su papá, Kroeber, que es un antropólogo muy importante que trabajó en California, un hombre estúpidamente culto, un erudito. Entonces uno lee sus trabajos y no hace uno más que maravillarse de que hay alguien que sea capaz de saber todo eso que sabe, y que era un lector apasionado del Tao, Kroeber. Y esta Úrsula, que sacó varias veces el premio Nébula por novela de ciencia ficción, entonces ella, un libro que fue, digamos, de los que iluminó mi adolescencia, se llama El Mago de Terramar. Se los recomiendo, que después siguió escribiendo libros relacionados con él hasta que hizo son 4, o sea, ese libro está constituido por 4 volúmenes que hacen esa saga alrededor del Mago de Terramar. Y que de alguna forma nos damos cuenta que está nutrido esto por la experiencia de la relación etnológica con su padre, de las visitas a las distintas comunidades donde hizo investigación su papá, pero también a procesos reflexivos en donde hay, si se acuerdan la vez pasada hablamos de Ernesto de Martino y el etnocentrismo crítico, que esto también es importante para el pensamiento psicoanalítico. O sea, si el pensamiento psicoanalítico es una traducción de la condición humana a lo occidental, pues estamos haciendo una ideología, una idiosincrasia. O sea, esto es
esto es simple y sencillamente un mecanismo donde estamos proyectando una serie de cosas. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que la condición humana rebasa los parámetros de la occidentalidad, ¿no? Entonces, del etnocentrismo. Y esa es la crítica que hace Ernesto de Martino. Entonces nosotros no podemos pensar en un Edipo, papá, mamá, hijito, porque hay, digamos, cientos de sociedades en donde ese concepto no existe. Hay sociedades poligámicas, poliándricas, monoparentales, compuestas, recompuestas, o sea, hay infinidad de opciones. La sociedad de harem. Entonces, entonces tenemos que ir más allá de esas descripciones etnográficas, etnológicas de la cultura occidental, ¿no? Romper con esas cuestiones. Y entonces es importante como psicoanalistas, como antropólogos, como personas en el mundo, tenemos que entender que la apuesta que hace el proceso civilizatorio occidental, pues es una apuesta, pero no es la apuesta, es una apuesta, entre muchas otras, y que esa apuesta descansa en una serie de principios, ¿no? Uno de los principios, ya lo conocemos, es la idea de darle ese peso y esa importancia a la razón. Es interesante saber que cuando pensamos en esa razón, la pensamos, en realidad no la pensamos, sino la intelectualizamos. Y que muchos de nosotros llamamos procesos superiores de la conciencia a un ejercicio de espejeo, donde lo único que estamos accediendo es aquello que ya previamente hemos tenido en nuestros sistemas de conocimiento, y entonces vemos lo que somos capaces de ver. Por lo tanto, es un sentido como tautológico, como estamos viendo lo que ya sabemos que existe. Entonces no nos podemos no nos podemos sorprender, porque ¿cómo romper con eso? En la clínica psicoanalítica eso se ve también. O sea, cómo la persona se pregunta, pero con las herramientas que tiene, y entonces no puede salir, ¿no? Es un principio donde no encuentra salida, porque en realidad las herramientas con las que está buscando la salida no lo pueden ayudar más que a confundirse más, a extraviarse más en el laberinto, ¿no? La apuesta es por otro lado, pero es incapaz de ver ese otro lado. Y eso es parte de lo que nos ofrece el Tao, ¿no? Ese otro lado. Entonces veíamos que el Tao es el camino, que Lao Tse significa el viejo maestro, no es un nombre propio. Entonces, por lo tanto, también decíamos que sabemos que la unidad del Tao, los primeros 37 capítulos, o los 37 ideas principales, fueron construidos por este viejo maestro, y que 150 años después se agregó un segundo libro en donde se ponen otra serie de pensamientos. Aquí también se supone que pudo haberse un gran maestro. No sabemos bien, todo esto está confundido. O sea, ¿cuántas plumas intervinieron en la construcción del Tao? O sea, del Tao Te Ching, Tao Te King. Recuerden que decíamos que los sinogramas, los ideogramas son muy difíciles de traducir a cualquier idioma que no sea a partir de este tipo de criterios, ¿no? Hablamos de conceptos que yo quiero que la próxima vez es básicamente donde vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a agregar otros conceptos del pensamiento taoísta, ¿no? No necesariamente surgidos de la pluma de Lao Tse, quizá de sus discípulos, pero que de alguna forma nos ayudan a orientarnos sobre el propio pensamiento de Lao Tse. Decíamos del Wu Wei. ¿Se acuerdan que decíamos que el Wu Wei ha sido pensado ahora sí que por los místicos como la no acción, suponiendo que lo que hay que hacer es quedarse quietos, un sentido como de quedarse detenidos? Y decíamos que no, que el Wu Wei es un principio que tiene que ver con no hacer las cosas desde el yo, desde la conciencia. A eso es a lo que se opone el Tao. El Tao es una crítica a estas formas, vamos a hablar de dónde se construye la vida de las personas, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver incluso con el, como está puesto ahí, con el humano enjaulado, ¿no? Con estas jaulas, con esta necesidad de jaulas. Entonces el Tao lo que busca es abrir puertas a esas jaulas.
Después decíamos que en este principio es un sistema de pares de opuestos complementarios, que es el yin y el yang, donde se requieren los dos. No puedo, o sea, si quito uno desaparece el otro. Decíamos que esto mismo es el principio esencial de lo que es el pensamiento, por lo menos en lo que se basa la idea a partir les decía a ustedes, del seminario 6 de Lacan, del significante como unidad de diferencia entre pares de opuestos. Decíamos también que el concepto de vacío en el Tao es muy importante, tan importante que es mirado desde diferentes ángulos. O sea, como vacío, como vacuidad, como falta, como pelea contra la completud, contra lo lleno. Pero también ese sentido es muy importante porque, por ejemplo, ya lo veremos la próxima sesión, cuando metamos fuertemente sobre estos principios, que no se trata del vacío en tanto vacío, porque ¿qué es vacío? ¿No? O sea, estamos hablando del vacío, por ejemplo, de una vasija de barro. O sea, el centro de la vasija de barro es el vacío. Pero si no tengo la vasija de barro, no tengo vacío. Entonces el vacío se produce, no es algo que esté preexistiendo a la vasija de barro, y sí lo está preexistiendo. Entonces ese juego, ¿no?, entre lo que es el vacío como producción de lo que es la vasija y como eso que la preexiste. Entonces es un juego interesante en donde no se trata entonces solamente de pensar la vacuidad o el vacío así, ¿no? El silencio tiene que ver también con esto, pero hay silencios que pueden ser profundamente estridentes, ¿no? O sea, llega una persona y le dice a otra, puedes salvarle la vida a esta persona, ¿se la salvas, sí o no? Y esa persona se queda callada, no dice nada. Eso es un silencio estridente porque está diciendo muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado con estas rápidas lecturas, ¿no? Entonces, romper certezas en donde la certeza está del lado del hombre enjaulado, del hombre atrapado, del hombre que no soporta la encrucijada, que no soporta las contradicciones, y donde lo que estamos hablando es que esencialmente el ser siendo es en las contradicciones, siendo. ¿Contradicciones para quién? Para quien lo mira, no para quien lo vive. El que lo vive ni siquiera advierte las contradicciones. Y que este sentido tiene que ver con, precisamente con lo que decíamos, o sea, con el sentido místico del alma. Y de aquí hablamos del alma como principio, como elemento, como fundamento, como esencialidad de las cosas, no como una sustancia agregada o un principio. Vamos a hablar sobre la energía, ¿no? El ki, como eso lo veremos la próxima sesión, en donde veremos que incluso el ki como energía y como principio que se basa en el vacío, su forma de operar es muy interesante, ¿no? Porque requiere de límites, requiere de una serie de cosas. Y entonces, ¿qué es el alma? Ese principio que hace que las cosas sean esas cosas. La mismidad de la cosa es su principio. Y de eso vamos a hablar ahora con el camino que vamos a hacer ahora. Es importante entonces aprender a vivir con la falta de certezas. Y donde finalmente, fíjense qué interesante, si es verdad esta idea del ser que es siendo transitivamente a partir de su deseo, si eso puede ser, hay una serie de cosas que van a ser iluminadas a partir de y donde uno podrá saber lo que es la verdad del deseo en ese momento efímero. Eso fue verdad. ¡Pum! Y esa verdad es interesante, pero es un principio que tiene que ver como de profunda mismidad. Que, por ejemplo, otra vez con la idea de la crítica que hace Heidegger y el Tao a la palabra, en donde la palabra es condición necesaria, pero no suficiente, y donde finalmente cuando ya uno le pone palabras, ya es un recipiente que también es pobre en la medida en que las palabras, el propio Nietzsche lo decía, o sea, esta idea donde las palabras también son recipientes pobres para dar cuenta de la complejidad de todo esto, ¿no? Entonces, la falta de certezas y el poder ser siendo transitivamente sin juicio.
Por eso esto no se trata, en esta cuestión de la ética del deseo, no habla de la inmoralidad, sino de la amoralidad, en el sentido del juicio moral, de que el juicio moral es desde el yo, desde el hombre en este sentido enjaulado, desde este hombre que lo que busca son certezas porque no soporta la pregunta. Entonces se queda como con un manual de procedimientos para hacer su vida. Y lo que va a hacer este hombre con ese manual de procedimientos es extraviarse según el Tao, porque finalmente ni siquiera podrá abrir las puertas del Tao. Hoy vamos a caminar antes de entrar al Tao. Pues uno de mis poetas preferidos, tengo demasiados poetas preferidos, este es uno, es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un poeta portugués que tuvo la enorme capacidad de poderse desplegar en otros poetas. Otros poetas que es importante pensarlos como distintos cada uno de los otros. O sea, si hacemos una comparación entre Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Fernando Pessoa también escribía poesía como Fernando Pessoa. Esos tres poetas, yo estoy leyendo a tres, o sea, el espíritu, el lugar desde donde están construidos los poemas de estos tres poetas son totalmente distintos. Por eso se le llama heterónimos. O sea, si yo escribo José Eduardo Tappan, pero escribo otra cosa y le pongo un nombre artificial, cosa que hice alguna vez, entonces eso es un seudónimo. Pero el espíritu de lo que dije, la propuesta, el aparato crítico, en cómo está sostenido es de José Eduardo Tappan. Simplemente no aparece mi nombre, entonces pongo un seudónimo. Pero cuando aparece un heterónimo, es precisamente porque en realidad se trata que haya sido, aunque fue escrito por una persona, todo aquello escrito por esa persona es totalmente, el espíritu de eso que se está hablando es totalmente consistente, congruente con esa persona que inventó ese alter ego, que en este caso va a ser Alberto Caeiro. Pero además una cosa interesante, lo que hizo Pessoa fue incluso en la vida real. O sea, hizo Ricardo Reis, por ejemplo, escribe una carta en un periódico de Lisboa agradeciendo a su maestro Alberto Caeiro la enseñanza que hizo sobre él, no sé qué, no sé. Entonces, uno de los heterónimos de Pessoa le agradece a otro de los heterónimos de Pessoa que haya sido su maestro. Y después entre los heterónimos hicieron correspondencia. Lo interesante de Alberto Caeiro es que fue todo lo que es un volumen, que está todo, es esta es una edición bilingüe, que tiene la cuestión que todo fue escrito en un día. O sea, un día y una noche, o sea, en 24 horas. No pudo Pessoa separarse de eso, y cuando terminó la obra, además es importante que cuando puso el último de los poemas lo mató. O sea, Pessoa dijo que esto fue la obra de Alberto Caeiro y no hay más cosas de Alberto Caeiro más que, les digo, cuestiones de correspondencia, pero de poemas no existe nada más. Porque decía que ya no podía hacer nada más. Entonces, y el propio Alberto Caeiro lo reconoce a Alberto Caeiro como su maestro. Yo creo que lo que les voy a leer de Alberto Caeiro responden, como lo vamos a leer, esencialmente a los principios del Tao. O sea, vamos a ver un pensamiento. Bueno, Der Spiegel, que es una revista alemana, pensaba que Pessoa y todo lo que es sus heterónimos podrían ser pensados como los poetas más importantes, no de Occidente, sino los poetas más importantes del siglo XX. O sea, estamos hablando de grandote. O sea, la poesía de Fernando Pessoa y de todos sus heterónimos es muy poderosa, compleja, rica y poderosa. Entonces vamos a ver cómo este pensamiento, lo que nos va a decir Alberto Caeiro, está absolutamente regido bajo el principio
de lo que podríamos pensar una vida orientada por el Tao Te Ching, una vida orientada en el camino, en donde ve que el proceso de lo que hablábamos antes, de pensar, en el sentido de intelectualizar, en el sentido de pasar a la razón, a la conciencia, no son más que extravíos. Es como les decía, o sea, quien besa y está besando, no puede pensar que está besando. Y si piensa que está besando, ya no está besando. Está pensando que está besando. Quien está besando solo se da cuenta que está besando porque está besando. Y lo que tiene es eso, que es producto del beso y de la posibilidad del beso. En ese sentido es que está Alberto Caeiro. Dice, este es el poema número 5. Dice, bastante metafísica hay en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé lo que yo pienso del mundo? Si enfermara, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión es la mía sobre la causa y los efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma? ¿Y sobre la creación del mundo? No lo sé. Pensarlo es para mí cerrar los ojos y no pensar. Es correr la cortina de mi ventana, pero no tiene cortinas. El misterio de las cosas. ¿Qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya quien piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, empieza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y no puede pensar en nada porque la luz del sol vale más que todos los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca. Es común y es buena. Metafísica. ¿Qué metafísica tienen esos árboles? La de ser verdes, la de tener copos y ramas y de dar fruto a su hora, lo que nos hace pensar que no sabemos tenerlos en cuenta. Pero, ¿qué mejor metafísica la suya? Que es la de no saber para qué viven ni saber que no lo saben. Construcción íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo esto es falso. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en estas cosas. Es como pensar en razones y fines cuando empieza a rayar la mañana por el flanco de los árboles, con un vago oro lustroso va perdiendo oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es exagerado, como pensar en la salud o llevar un vaso de agua a los manantiales. El único sentido íntimo de las cosas es que no tiene ningún sentido íntimo. No creo en Dios porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyera en Él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Esto tal vez suene ridículo a los oídos de quien, por no saber qué es mirar a las cosas, no entienden a quien habla de ellas con el modo de hablar que el fijarse en ellas nos enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y el claro de luna, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas y mi vida entera es una oración y una misa y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el claro de luna y el sol, ¿por qué llamarle Dios? Le llamo flores, árboles y montes y sol y claro de luna, porque si Él se hizo para que yo lo viese, sol, claro de luna, flores, árboles y montes, y si se me aparece como árboles, montes, claro de luna, sol y flores, es porque quiere que yo lo conozca como árboles, montes, flores, claro de luna y sol, y por eso yo lo obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Lo obedezco viviendo espontáneamente como quien abre los ojos y ve y lo llama claro de luna, sol, árboles y montes, y lo amo sin pensar en Él, y en Él pienso, viendo y oyendo y ando con Él a todas horas. Este es el poema que quería leerles, pero me parece esencial esta parte de bastante metafísica hay en no pensar en nada. Esta parte donde dice, ¿qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé lo que yo pienso del mundo?
Si enfermara, pensaría en ello. Es decir, esta parte reflexiva, ¿no? Si estoy en el mundo y vivo en el mundo, me dejo vivir la vida. Entonces, ¿qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión es la mía sobre la causa y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma? No lo sé. El misterio de las cosas, ¿qué sé yo lo que es el misterio de las cosas? El único misterio es que haya quien piense en el misterio de las cosas. O sea, quien no puede estar frente a las cosas y vivir esas cosas como son, se está perdiendo las cosas como son, diría el Tao y diría Cairo. El poema número 9 dice: soy un guardador de rebaños, el rebaño es mis pensamientos, y mis pensamientos son todos sensaciones. Pienso con los ojos y con los oídos, y con las manos y los pies, y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comer un fruto es saber su sentido. Por eso, cuando un día de calor me siento triste por gozarlo tanto, me tumbo a lo largo de la hierba y cierro los ojos calientes, siento todo mi cuerpo tumbado en la realidad, sé la verdad y soy feliz. Entonces eso, pensar una flor es verla y olerla. Comer un fruto es saber su sentido. El poema número 24 dice: espero que en cada esto estén dándose cuenta de cómo está Alberto Cairo confrontando todo este, digamos, este aparato ideacional que tenemos para las cosas comprenderlas desde el ejercicio de la razón, ¿no? El número 24 dice: lo que vemos de las cosas, ¿por qué habíamos de hablar de ver cosas si hubiera otra? ¿Por qué ver y oír sería engañarnos si ver y oír son ver y oír? Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve, y no pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Pero esto, tristemente de nosotros que llevamos las almas vestidas. Esto exige un estudio profundo, un aprendizaje de desaprender y un secreto en la libertad de aquel convento del que los poetas dicen que las estrellas son como monjas eternas y las flores las penitentes convictas de un día, pero donde al final las estrellas no son sino estrellas y las flores solo flores, y por eso es por lo que llamamos estrellas y flores. Este está también muy bueno porque es, o sea, si estamos hablando del ser que es siendo transitivamente en donde somos y la fruta, y recuerden que cuando hablamos de Wittgenstein del sentido de ¿qué puedo decir yo cuando como una fruta? ¿Qué puedo, o sea, si yo hablo, puedo escribir 15 volúmenes sobre la fruta y en ninguno dará cuenta de lo que sucedió cuando comí la fruta? La idea de la mostración, ¿no? Entonces, y que también tiene que ver con esta idea de la crítica al logocentrismo, ¿no? Hablas de la civilización y de no deber ser, o de no deber ser así. Hablas de la civilización y de no deber ser, o de no deber ser así. Dices que todos sufren, o la mayor parte, con las cosas humanas puestas de esa manera. Dices que si fueran diferentes sufrirían menos. Dices que si fueran como tú quieres sería mejor. Escucho sin oírte. ¿Para qué querría oírte? Oyéndote terminaría sin saber nada. Si las cosas fueran diferentes, serían diferentes. Eso es todo. Si las cosas fueran como tú quieres, serían solo como tú quieres. Ay de ti y de todos los que pasan la vida queriendo inventar la máquina de hacer la felicidad. Esto es importante, ¿no? Porque esto es precisamente lo que critica el Tao, como esa ortopedia, esa idea de estar pensando, si haces esto, o sea, como dirigido a la conciencia, al yo, a que llevemos una minuta, una bitácora de cómo hacer las cosas, y es precisamente, si haces eso, te extravías del lado del Tao.
porque el Tao no está guiado por la razón, por la conciencia, por el yo. El último que les voy a leer de esto, antes de empezar a leerles el Tao, dice: tú, místico, ves una significación en cada cosa. Para ti, todo tiene un sentido velado. Hay una cosa oculta en cada cosa que ves. Lo que ves, lo ves siempre para ver otra cosa. Yo, gracias a que tengo ojos solo para ver, veo ausencias de significación en todas las cosas. Lo veo y me amo porque ser una cosa no significa nada. Ser una cosa es no ser susceptible de interpretación. O sea, otra vez esta parte de decir, soy en tanto que soy, pero en eso, si yo me explico y doy cuenta de eso, ya no doy cuenta de nada, porque las palabras siempre serán pobres para poder explicar todo eso que se está desplegando y jugando en eso en donde fui. Y esos despliegues de nuestra existencia, de encontrarnos, de que hay esta coincidencia de espacio, tiempo, en donde somos siendo en el camino, entonces por lo tanto, de profunda e íntima dignidad con lo que le estamos dando a nuestra existencia, ¿no? Eso me parece que es precisamente lo que persigue el Tao. Bueno, entonces ahora, bueno, antes de pasar con lo del Tao, quiero hacer unas pequeñas reflexiones de lo que acabo de leerles. A él lo llaman el filósofo bucólico, o sea, el filósofo del campo, de las cuestiones campiranas, de lo más espontáneo, de lo natural. Y lo que está haciendo Alberto Caeiro, en este sentido, es como que lo que se está preguntando es entre lo que sucede en el mundo, entre la manera en que yo me coloco en el mundo. O sea, lo que él nos lleva a advertir es cuánto artificio, cuántas cosas ponemos entre nosotros y el mundo, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que ver con hacerlo inteligible, o sea, comprensible, racional, correcto, todo eso. Y entonces lo que nos está diciendo Alberto Caeiro es que cuando ponemos toda esa maquinaria, toda esa serie de mecanismos, de lo que nos estamos perdiendo es de nosotros mismos, porque nosotros mismos no somos reductibles a esas maquinarias, somos mucho más complejos, mucho más ricos, nos desplegamos en diferentes planos, y entonces la razón y la conciencia y demás puede dar cuenta de algunos fragmentos de esos planos y todo eso. Por eso esta parte cuando dice de qué metafísica tienen esos árboles, o sea, si uno se deja cautivar y mover, cuando uno puede ver este bosque que se mueve, este bosque que... Y que eso nos despierta una emoción y una serie de cosas, es donde sabemos, aprendemos esta parte del fruto, en donde el sabor, o sea, cómo intelectualizar el sabor, qué es eso, de qué podemos hablar cuando, por ejemplo, lo del beso, o sea, qué podemos decir de un beso, de un abrazo. ¿Qué podemos decir de cuando hubo un momento de conexión, una anagnórisis, o sea, una epifanía, ¡fum!, en algunos momentos de nuestra vida? Cuando hacemos la relatoría de eso, de lo único que no estamos hablando es de eso. Eso se perdió. Eso fue. Entonces, eso es precisamente lo que el Tao tiene. Les decía que esta Úrsula K. Le Guin dice que el primero de los capítulos, o la primera de las ideas del Tao, a su manera de ver, y yo concuerdo con ella, es como el cuento del Aleph de Borges, en donde a partir de eso se ve todo, ¿no? Se ve la historia, todo se ve a partir de eso. Entonces sí, efectivamente el primero es como el Aleph. Lo vamos a leer nada más rápidamente, y dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Esta idea del logocentrismo, todo lo que pueda ser traducido a una palabra, si es esa palabra, no es el Tao. El Tao es mucho más complejo, rico, y sí, necesitamos de palabras, pero siempre está más allá de las palabras. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre,
Por ejemplo, piensen en algo que puede parecerles así orgasmo. ¿Eso da cuenta de eso? O sea, la palabra da cuenta de todo lo que eso sucede, todo lo que ahí acontece, ¿eso es suficiente? Ese es el tema, que no. Y si pensamos que sí, nos estamos quedando con una fracción. Y entonces esa fracción ya no nos hace, ya está lejos del Tao, está más cerca del yo, de la comprensión, de la intelectualización. Y entonces esa experiencia, si cabe en esa palabra, es que no está la experiencia. Dice, el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Sin nombre es esto que hablamos, estas cosas que no pueden ser, que son inefables, porque son inefables. O sea, al tratar de buscar la palabra, estamos tratando de atrapar algo imposible, ¿no? Pero si tenemos las palabras, también son esenciales, porque también las palabras nos abren a otros universos, a otras posibilidades. Todo lo que estoy leyendo son palabras, pero que me están invitando a ir más allá de las palabras. Entonces es aquí donde nos dice, sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Aquí estamos con el nombre. Del no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el no ser, de que del ser del que estamos hablando y del no ser del que estamos hablando, es en este sentido, es del hombre enjaulado? Ese es el no ser. Entonces ese no ser es lo que nos permite dar cuenta del ser, que aparece efímeramente, que aparece en un segundo, que fue, que incluso solo podemos dar cuenta de él retrospectivamente en tanto fue, pero no puede ser agendado, no podemos decir, la próxima vez haré tales cosas para hacer. No, puede ser que no sea. Se apuesta a que sí, ¿no? El deseo advertido, o sea, uno hace para que eso, y para que sean otras cosas próximas a esa verdad del deseo, ¿no? Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. ¿De acuerdo? Entonces, donde misterio, aquí, es eso, ¿no? Es esta parte de unidad del ser y del no ser. Este diálogo, en donde lo que decíamos siempre viene en relación. Una persona puede estar, para decirlo de alguna manera, todo el tiempo descubriendo en el camino del Tao. No. Una persona puede salir y permanentemente de su jaula. No. La cuestión está en que hay personas que pueden y que tienen la oportunidad de salir de su jaula y quien ven el mundo enjaulado desde su jaula, sin posibilidad siquiera de salir. Entonces el Tao a lo que invita simple y sencillamente es a la oportunidad que podamos tener en algunos momentos de seguir el Tao, de extraviarnos en nosotros, en esto que somos siendo, pero en todos los momentos podremos ser siendo. No se puede, es imposible. El ser y el no ser están articulados, es un juego dialéctico, es el yin y el yang. No puede haber ser sin no ser y no puede haber no ser sin ser. Entonces, la apuesta está en tratar de ser, y es porque podemos no ser, eso sí, eso sí. Eso sí, fíjense qué interesante. O sea, estaba pensando, esa condición de vivir como el ser enjaulado, como lo propone el Tao, sí es posible. Que no advierta nada más que eso, sí. Y aquí es importante, cuando pensamos el ser del Tao, fíjense, el espíritu del valle no muere, es la hembra misteriosa, la puerta del misterioso femenino, es la raíz del universo. Interrumpidamente prosigue su obra sin fatiga. Pero aquí yo quería leerles otras versiones de ese mismo capítulo del Tao, porque nos va a ayudar a ver estas diferentes versiones y cómo en estas versiones aquí está un Tao y el otro está aquí.
Dice la otra versión: el espíritu del valle no muere, a saber, la hembra oscura, el portal de la hembra oscura es la raíz del cielo y de la tierra. Que se preserva sin interrupción y sin agotarse. Y el otro, aquí está, es la versión de Úrsula nada más que como que se niega. A ver. Aquí está ya. Dice, ella titula a este, ven que no tiene títulos, lo titula Lo que está completo. Dice, el espíritu del valle nunca muere. Llámale misterio a la mujer. El misterio, la puerta de la mujer, es la raíz de la tierra y del cielo, pero siempre perdura, por siempre, y todos sus usos son fáciles. Esta parte me parece muy importante. Yo les había hablado antes de que un sinólogo importante, un especialista en el Tao y todo esto, decía que para él, o sea, sí hay un espíritu que gobierna la propuesta del Tao, y ese espíritu es un espíritu que él llama femenino, no masculino. En tanto la caracterización china de lo masculino y lo femenino, en tanto la parte de la creación, de la aventura, del salir de las cuestiones, por ejemplo, el pensamiento confuciano es esencialmente masculino. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque de alguna forma esto mismo es advertido por Lacan y nos habla en el seminario 19 y 20. En el 19 empieza a introducir las ideas y en el 20 las desarrolla con más claridad, en donde nos habla de que solos, digamos, hay una apuesta que puede fungir como un lazo social. Esa apuesta que funge como lazo social, pero también un lazo con uno, tiene que ser uno, lo llama él, desde el falo, es decir, y ese lado desde el falo tiene que ver desde el valor, de todas las cosas que se valoran, y esa le llama hombre. Entonces, si mi apuesta para ser en el mundo es las medallas, el título universitario, el dinero, el coche y todo eso, estoy en la posición hombre. Y todas las personas que estén regidas bajo ese principio estarán obteniendo ese tipo de beneficios y de reconocimiento, ¿no? Y lo que él propone del lado mujer tiene que ver con la relación con la falta, con la posibilidad del no todo, con la posibilidad de que las cosas sean de una manera o de otra, donde las cosas no tengan que caber bajo esa lógica de que sean reconocidas, aplaudidas por esta cuestión de la unidad de valor, sino donde las cosas tengan su propio registro, su propia situación, su propia dignidad, lo que decíamos en algún momento de esta parte de la producción de Picasso con las damas de Aviñón, en donde el propio Picasso, cuando produce las damas de Aviñón, fue algo tan poderoso en él que no soportó, ¿no? y las volteó y estuvo en su taller varios años volteado el cuadro, pero no fondeado. O sea, él supo que ahí había encontrado algo que no había buscado, que lo sorprendió, que sabía que era poderoso, pero él no estaba todavía en las circunstancias ni en las posibilidades de poder vivir eso, apropiarse de eso, hasta que lo llegó a estar en esas circunstancias y entonces se permitió, pudo vivir y explorar esa experiencia de haber creado las damas de Aviñón. En ese sentido es esta parte donde me parece importante cómo lo pone: el espíritu del valle nunca muere, llama a misterio a la mujer. O sea, el misterio de la mujer tiene que ver con precisamente
lo opuesto del hombre es que no hay misterio, es lo claro, o sea, para decirlo de alguna forma, en este juego del yin y del yang, lo claro, lo que tiene sentido está de este lado, lo que no es claro y lo que no tiene sentido está del otro, como funciones positivizadas y negativizadas. Así lo propone otra antropóloga que se llama Françoise Dolto, no, perdón, Françoise Héritier, Françoise Dolto es una psicoanalista, pero es Françoise Héritier. Ella propone que eso es lo que articula estos parámetros culturales, las funciones positivizadas y las funciones negativizadas. En este sentido es eso, o sea, esta parte donde esa posición que se aleja de la racionalidad, de la conciencia, de la verificación, del esquema del juego entre fracasados y triunfadores, ¿no? Que es el lado hombre, en donde esto evidentemente se estará preguntando los que fracasan cuando triunfan, ¿no? O sea, desde la mujer, o sea, ya lograste todo eso, sí, y eres feliz, y estás contento, y estás bien, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Del lado mujer. Después, el 7, que dice, la suprema bondad es como el agua. El agua todo lo favorece y nada combate. Se mantiene en los lugares que más desprecia el hombre. Aquí nada más es un tema. Hay varias versiones, nada más no les voy a leer todas las versiones. Pero no es que, no, dice, se mantiene en los lugares que más desprecia el hombre. No es que sea en los lugares que más desprecia el hombre, sino que se mantiene en los lugares incluso a aquellos que puede despreciar el hombre. O sea, el agua no tiene un sentido moral, puede estar en cualquier lado, hasta en los que más desprecia el hombre, ¿no? Entonces dice, la suprema bondad es como el agua todo lo favorece y a nada combate, se mantiene en los lugares, incluso aquellos que son despreciables por el hombre, y así está muy cerca del Tao. Por esto, la suprema bondad es tal que su lugar es adecuado, su corazón es profundo, su espíritu es generoso, su palabra es veraz, su gobierno es justo, su acción es oportuna y no combate con nadie, nada se le reprocha. O sea, si lo pensamos todo esto, si ustedes quisieran encontrar una definición, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Wu Wei, de la inacción? Que decíamos que no es la inacción de no hacer, sino la inacción desde el lado del yo, pero la acción desde otro lado. Esto sería una definición de Wu Wei, el agua, la fuerza, el caudal del agua. Eso sería una definición. La suprema bondad es como el agua. El agua todo lo favorece y nada combate. Se mantiene en los lugares, incluso en los que más desprecia el hombre, y así está muy cerca del Tao. Por esto, la suprema bondad es tal que su lugar es adecuado, no combate, Wu Wei, su corazón es profundo. Es esto de no estar peleándose con las cosas. Su espíritu es generoso, su palabra es veraz, su gobierno es justo, su trabajo es perfecto, su acción es oportuna y no combate con nadie. Nada se le reprocha. En el capítulo 9, o en la idea 9, me parece que es una forma que está empezando a advertir esta idea de la persona encarcelada, de la persona enjaulada, que sería como lo piensan en el Tao, y que esa persona enjaulada es esta parte que se enjaula. Lo interesante del Tao, lo que propondría un poco el Tao, es que nacemos, y esto también lo dice Hegel, digamos como que nacemos libres, y en el transcurso de la mañana y de la tarde vamos nosotros solitos con nuestras llaves a entrar a la cárcel, ponernos los grilletes, cerrar la cárcel y aventar la llave. O sea, somos nosotros los que a lo largo del día
generamos todas las condiciones para ser un ser enjaulado. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, más vale renunciar antes que sostener en la mano un vaso lleno sin derramarlo. Eso me parece de entrada genial, ¿no? O sea, la idea de que alguien esté que va a estar ahí con el vaso sin derramarlo y que va a estar ahí porque no lo va a derramar. Y entonces, ¡ay! Derrámalo. O sea, más vale renunciar antes que sostener en la mano un vaso lleno sin derramarlo. La espada que usamos y afilamos continuamente no conserva mucho tiempo su hoja. Una sala llena de oro y jade nadie la puede guardar. Quien se enorgullece de sus riquezas atrae su propia desgracia. Retirarse de la obra acabada, del renombre conseguido, esa es la ley del cielo. O sea, ¿qué es esto de, volvemos al asunto de Freud, de los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Esta parte estoica de poderse presumir de la modelo que va caminando con el vaso con agua en la cabeza y que no derrama una gota, y uno dice, mi vida ya perdió. No derramó una gota, pero ¿en dónde está su vida? En no derramar una gota, en caminar y no derramar una gota. Más vale renunciar antes que sostener en la mano un vaso lleno sin derramarlo. La espada que usamos y afilamos continuamente, o sea, esta parte de estar continuamente afilando la espada para estar como paranoicamente defendiéndonos, cuidándonos todo el tiempo, tener la espada precisa en el momento afilado para usarla en el momento adecuado, todo este tipo de cosas, pues dice, no se conserva mucho tiempo la hoja, porque estar afilando para que no te vaya perdiendo la hoja. Si nos hemos dedicado a coleccionar objetos y cosas, que eso es lo que tiene que ver con el ser enjaulado, dice, pues finalmente has logrado que tengas una sala llena de oro y de jade, pero la pregunta es, ¿el ser siendo transitivamente, el no ser y el ser, se articulan de forma diferente en esa sala llena de oro y de jade? ¿Puede ser de una manera diferente a partir de eso? Eso te toca en qué parte. Eso es simplemente del lado del ser enjaulado, del lado del yo, del lado de la trampa. Por lo mismo, o sea, quien se ha dedicado a eso, pues de repente no tiene otra cosa más que estarlas administrando, a estarlas luciendo, estarlas mostrando y al mismo tiempo temiendo por esa misma serie de cosas. Entonces es perderse en ese tipo de asuntos. Entonces dice, atrae su propia desgracia, dice, pero puede ser posible que se tenga toda una serie de cosas y dice, retirarse de la obra acabada, del renombre conseguido, esa es la ley del cielo, ¿no? Esa es la parte, volvemos otra vez, esa es como aprender a renunciar a todo eso, es la posibilidad de la ganancia, ¿no? Pero del lado del Tao, del lado de lo que sería esta apuesta por la existencia. Muchas personas cuando llegan a análisis, llegan con su vaso, que no quieren que se caiga el agua, con sus espadas bien afiladas, con sus cuartos llenos de oro y de jade, y nos dicen, ¿qué puedo hacer para no tener tantos problemas? Y dices, híjoles, pues cambiar tu estilo de vida, man. O sea, todo lo que has hecho te ha llevado a que seas ese que eres, y eso que eres te hace profundamente infeliz. Ahora, tú quieres mantener todo ese estilo de vida, esa serie de principios, de cosas, y ser feliz. Bien, no se puede. O sea, tienes que renunciar. El no ser genera el ser. Pero si tú quieres esta existencia inauténtica, pensando otra vez en Heidegger y los existenciarios, y desde ahí generar la posibilidad de ser, pues no se puede. O sea, desde ahí solo está la hojalatería y la pintura, está lo cosmético, pero no se puede jugar el ser. El ser requiere que surja del no ser. Desde ahí, del paradigma de decir, no he sido tanto tiempo, no soy,
tengo estos momentos, estas cuestiones, estas epifanías, estos lugares, estos donde soy, donde pueden crecer mis alas. El 10 dice, esto es muy importante también, porque esto rompe toda la tradición del pensamiento judeocristiano, ¿no? Del pensamiento judeocristiano construido, casi podríamos decir, desde la mirada de los teólogos medievales, ¿no? Porque, bueno, antes no necesariamente era pensado así, pero sí esta idea donde el cuerpo corrompe, ¿no? Lo corpóreo, la corporalidad, la carne, todo eso corrompe. Lo bueno, la espiritualidad, tiene que ver con lo sano, lo limpio, tiene que ver con el alma, ¿no? Dice el 10, un cuerpo y alma en un conjunto del que no pueden disociarse. Dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido. Purificar las visiones hasta dejarlas limpias. Querer al pueblo y gobernar el Estado practicando el Wu Wei. Abrir y cerrar las puertas del cielo siendo mujer. Entonces volvemos a esta posición, ¿no? Que tiene que ver con la renuncia en este sentido al lado hombre, al lado de la completud, al lado de... Y entonces donde nos dice que si estamos en ese posicionamiento existenciario, en ese posicionamiento en nuestro camino, en nuestros encuentros, recuerden que el Tao no busca, encuentra. O sea, si tú buscas, estás buscando, es el yo el que busca, es la conciencia, ¿no? El que encuentra, si encuentra, es el deseo, es el sujeto. Por eso yo no busco, encuentro, eso tiene que ver con eso. Dice, unir cuerpo y alma en un conjunto. O sea, no se puede pensar en un espíritu disociado, separado del cuerpo, ni en un cuerpo separado del espíritu. O sea, entonces si se da esa relación, ese diálogo, ese camino del Wu Wei, ese camino de jugar esta apuesta del Tao, en donde en ese Tao es unir cuerpo y alma en un conjunto del que no se puede disociar, dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido, ¿no? Purificar, que esto de la respiración y todo esto tiene que ver también con esta propuesta budista, en donde nos muestra que la respiración, el respirar, no es algo automático. Bueno, sí es algo automático, pero cuando lo hacemos de manera automática, no estamos respirando propiamente dicho, estamos como sobreviviendo. Pero cuando nos somos conscientes de lo que significa el acto de la respiración, de la conciencia que tenemos de estar respirando y de eso, hasta nos colocamos de otra manera frente a la respiración, frente a la vida, frente al agua que bebemos, porque salimos de los automatismos, ¿no? Entonces, dominar la respiración, dominar no es desde la conciencia, dominar es apropiarnos, es una apropiación, no un sentido de inteligencia racional que gobierna la respiración, no, es simplemente apropiarnos del ejercicio de la práctica, esa sería la idea, de la práctica de la respiración. Entonces, dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido, purificar las visiones hasta dejarlas limpias, que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que hablaba, si se acuerdan, Alberto Caeiro, que decía, ¿qué es ver a las cosas? O sea, aprender a ver a las cosas con el modo que el mirar las cosas nos enseña, sin poner entre las cosas y lo que miramos todos los pensamientos, o si ponemos todos los pensamientos, entonces no miremos a las cosas. Entonces, esto es lo que se está diciendo, purificar las visiones hasta dejarlas limpias de pensamientos, hasta que podamos ver como esto, ¿no? Lo de aquí que dice Alberto Caeiro.
Lo que vemos de las cosas son las cosas. ¿Por qué habíamos de ver una cosa si hubiera otra? ¿Por qué ver y oír sería engañarnos si ver y oír son ver y oír? Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve y no pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Ese es Alberto Caeiro. Y aquí dice: purificar las visiones hasta dejarlas limpias, querer al pueblo y gobernar el Estado, practicando el no hacer. O sea, esta parte de no estarse, digamos, como confrontando con la parte de toda la serie de imperativos, de cosas, de ideologías, de idiosincrasias, de banderas, de nacionalidades. Abrir y cerrar las puertas del cielo siendo mujer. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que es posible colocarnos en algunos momentos, volvemos al yin y al yang, en donde no puede ser permanentemente, sino cuando se es mujer, es que podemos construir esta serie de posibilidades. Y después necesariamente vendrá el no ser, y vendrá el lado hombre, y apareceremos, nos estaremos caminando a meternos en la cárcel, a amarrar los grilletes. Esperemos que en algún momento pueda aparecer otra vez la epifanía, el descubrimiento de nuestra responsabilidad en lo que estamos haciendo, para detenernos y decir, no me encarcelo hoy. Y se puede. No es condición necesaria, se puede, ¿no? Y entonces continúo para esta parte de este capítulo. Dice: abrir y cerrar las puertas del cielo siendo mujer. Conocer y comprenderlo todo. Usar la inteligencia. Engendrar y criar. Engendrar sin apropiarse. Obrar sin pedir nada. Guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. Hay un poeta libanés, que ahorita no me acuerdo su nombre, que dice: ¿qué es un hijo? Dice: el hijo es como la flecha, que la tienes tensa y después la tienes que soltar para que vaya a cumplir su destino a lo lejos, ¿no? No puedes quedarte, o sea, si te quedas con la flecha en el carcaj, o sea, el hijo no podrá ser. Entonces el hijo es una flecha que va a cumplir su destino a lo lejos, ¿no? Entonces, esta parte de engendrar, porque aparte es importantísimo, todos nosotros somos seres creativos, necesitamos crear en la vida. O sea, es una parte esencial del Tao, del ser siendo transitivamente. No podemos ser simplemente seres domesticados, necesitamos ser también seres salvajes. Tenemos que seguir varios principios, y uno de ellos es el de la creación. Y la creación no puede ser más que del lado, digamos, cuando nos demos la oportunidad de ser mujeres. Recuerden que les decía en algún momento que el ser mujeres, ya me están diciendo aquí que es de Khalil Gibran, el poema que les dije. Sí, es de Khalil Gibran. Es hermoso, el de la flecha, ¿no? Que cumple su destino a lo lejos. Y donde ese es el tema, o sea, soltar la flecha, ¿no? Y sentir que la tensión en que se ha tenido al hijo es lo suficientemente poderosa para que pueda salir, ¿no? Y en ese sentido, entonces, usar la inteligencia, que es muy interesante desde el lado del Tao, ya lo hemos hablado, que la inteligencia no es información, no son datos, sino la inteligencia tiene que ver con esta parte de la sabiduría, que tiene que ver con la idea de saber y saborear, con la idea de la experiencia, con la idea de que las cosas me tienen que concernir. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en alguna de las clases de lo que decía Cioran? Que decía Cioran de que el pensamiento que se ha esterilizado por no tener las preguntas sobre el ser, sobre lo que me concierne, se esteriliza y se convierte en filosofía. O sea, lo que decía Cioran es que la filosofía en abstracto es un pensamiento
en donde no estamos auténticamente concernidos. Por eso el Tao, Heidegger, Lacan, a lo que invitan es estar concernidos, ¿no? El nombre del libro de Pessoa. El libro de Pessoa, piensen, o sea, no, es que hay muchos libros. El autor se llama Alberto Caeiro. Recuerden que es el heterónimo de Pessoa. Entonces, busquen un libro escrito por Alberto Caeiro, que se llama Poesía completa de Alberto Caeiro. Entonces busquen el libro de Alberto Caeiro, él es el heterónimo de Pessoa. En la forma en que ustedes tienen para comunicarse con nosotros, podremos dar cuenta de esto. Va a haber unas palabras últimas para cerrar esta clase y nos vemos la siguiente. Ya les advertí que ahora sí nos vamos a meter con mucho más profundidad a los conceptos de lo que es el Tao, algunos de los principios de los discípulos taoístas, para enriquecer esta propuesta. Entonces, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor Tapán, por invitarnos a reflexionar a partir de la lectura del Tao. Y bueno, Yoga Estudio 19, nada más les recuerdo que es un proyecto que tiene la idea de aportar elementos para alimentar, como ahorita hablábamos, el cuerpo, la mente y el alma, todo aquello que permita caminar el camino desde el ser, lo que significa el camino para cada quien. Y bueno, en Facebook les estaremos compartiendo toda la información. Lo del correo solamente es para que ustedes nos manden sus preguntas y comentarios, pero los videos y los links de los PDFs estarán en la página de Facebook de Yoga Estudio 19. Y también he visto en redes sociales y en noticias que a partir de la cuarentena mucha gente está teniendo insomnio, pesadillas incluso, ansiedad. Entonces les compartí un video de 10 minutos en donde es una postura de relajación, es una de las posturas, de las mejores posturas de yoga para relajarse, para relajar el sistema nervioso. Entonces estaré compartiendo videos y otras cosas ahí a través de la página de Facebook. Y pues bueno, muchas gracias por su participación y nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense mucho. Gracias.